¿Sabes por qué nadie te respeta? Porque hablas como si tu opinión importara. Porque no sabes cerrar la boca cuando lo único que deberías hacer es observar y callar. Eres de los que se arrastra con explicaciones, que se desnuda emocionalmente por dos migajas de atención, que confunde comunicar con suplicar. Y cada palabra tuya es una confesión de debilidad. Mientras tú escupes emociones, hay otros que ya están planeando cómo usarte. Porque el que no domina su lengua ya fue dominado. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. El poder verdadero no necesita ruido. Solo se sienta, mira y espera a que el otro se destruya solo. Quien controla el silencio, controla la ansiedad del otro. El que observa en silencio se convierte en un espejo brutal. Devuelve inseguridad, culpa, hambre de aprobación. Y tú, que siempre tienes algo que decir, no entiendes que el verdadero juego no es hablar, es romper al otro con la pura ausencia. Este video va a reprogramarte, porque si no aprendes a usar el silencio como cuchillo, siempre serás la víctima que llora mientras el depredador decide. El silencio no es vacío, es una sentencia. Y tú, si no lo entiendes, sigues siendo esclavo. El que calla no pierde el control, lo expande. ¿Te crees inteligente por responder rápido? ¿Por tener siempre algo que decir? ¿Por demostrar que no te quedas callado? Déjame bajarte de tu nube de mediocridad emocional. El que responde rápido, el que necesita hablar, el que llena el vacío con palabras. Está rogando validación como un perro de circo que hace piruetas por una palmada. Y eso es lo que eres cuando hablas sin pensar, sin observar, sin dominar el terreno con tu silencio. Un ser reactivo, predecible, débil, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Cada vez que hablas para defenderte, para explicar tus intenciones, para justificarte, pierdes. Pierdes respeto, pierdes control y pierdes el aura de misterio que hace que los demás te teman o te admiren. El silencio, usado por un maestro, no es ausencia, es expansión. Es un campo de fuerza, es la niebla antes del disparo. El que sabe callar mientras los demás se desesperan por ser escuchados, impone una presencia que pesa, que incomoda, que somete sin tocar. Pero tú sigues abriendo la boca como si te pagaran por cada palabra inútil que regalas. Quiero que te grabes esto. El que necesita hablar es esclavo del momento. El que calla domina el tiempo. Cuando tú hablas, el otro sabe dónde estás emocionalmente, sabe qué te afecta, sabe cómo controlarte. Pero cuando guardas silencio, obligas al otro a rellenar ese espacio con sus propias dudas, sus propios miedos, sus propias inseguridades. Se pregunta si estás enojado, si estás planeando algo, si sabes algo que él no. Y entonces tú te conviertes en el escenario, en la amenaza, en el centro invisible de la conversación, sin haber dicho una sola maldita palabra. ¿Quieres que empiecen a temerte? ¿Quieres que no te interrumpan más? ¿Quieres que cuando entres a un lugar todos bajen el tono y se cuiden de hablar frente a ti? Entonces cierra la boca. Aprende a mirar con intención, a respirar lento, a dejar que el silencio pese tanto que el otro sienta que está hablando con una presencia que no necesita justificarse. Maquiavelo no era un gritón, no mendigaba aprobación, gobernaba desde la sombra, con palabras precisas y silencios calculados. Y tú podrías hacer lo mismo, si dejaras de ser tan emocionalmente torpe. Pero claro, eso exige dominio, exige matar ese impulso infantil de explicar cada cosa, de responder rápido, de soltar lo primero que se te ocurre para sentirte incluido. Si abres la boca por ansiedad, estás mostrando las costuras, estás regalando tu mapa emocional. Y créeme, alguien más frío, alguien más entrenado, alguien como yo, ya está leyendo cada palabra que sueltas para usarla en tu contra. Y no te estoy dando un consejo, te estoy dando una advertencia.
Si no aprendes a usar el silencio como extensión de tu presencia, serás el bufón de cada conversación, la víctima fácil de cada manipulador y el juguete de cada persona con más autocontrol que tú. Porque aquí no se trata de hablar bonito, se trata de tener poder. Y el poder verdadero se siente cuando los demás se incomodan con tu simple presencia, cuando el otro empieza a hablar de más solo para llenar el vacío que dejaste. Ahí sabes que ya ganaste. ¿Quieres esa presencia? ¿Esa energía? Entonces cállate. Aprende a mirar. Aprende a estar. Porque cuando el otro habla y tú no, el escenario es tuyo y él ni siquiera lo sabe. Y si alguna vez perdiste una discusión por no saber callar, cuéntalo en los comentarios. No por desahogo, sino para que otros aprendan de tu error. Ahora ve preparándote, porque en el siguiente secreto te voy a enseñar cómo usar ese silencio para crear ansiedad brutal en quien está frente a ti. El silencio prolongado crea ansiedad en el otro. ¿Te incomoda el silencio? ¿Eres de los que siente que si alguien no responde es porque está enojado? ¿Te arde por dentro cuando te clavan el visto? Perfecto. Eso significa que eres débil. Significa que tu mente está entrenada para reaccionar, no para resistir. Y lo peor es que esa debilidad se te nota. Se nota en cómo te apuras a hablar cuando la conversación se enfría. En cómo escribes párrafos completos solo porque alguien no te respondió en media hora. Se nota en cómo te traicionas para evitar que el otro sienta lo que tú ya no puedes soportar. Vacío, duda, incertidumbre. En resumen, eres emocionalmente manipulable y te estás regalando sin que nadie te lo pida. Ahora escúchame bien, porque esto va a dolerte. El silencio prolongado no es solo una pausa. Es un veneno que entra lento y sin aviso. Es un cuchillo sin filo que no corta de golpe, sino que presiona, raspa, desgasta. Si sabes usarlo, puedes controlar la mente del otro sin levantar la voz, sin mover un dedo, sin mostrar la cara, porque la ansiedad del otro se alimenta de ese hueco que dejas y empieza a llenarlo con preguntas, suposiciones, inseguridades. ¿Dije algo mal? ¿Estará molesto? ¿Ya no me quiere hablar? ¿Estará con alguien más? Y ahí, sin decir nada, tú ya tomaste el control. ¿Ves lo poderoso que es? Tú no hiciste drama, no armaste escenas, no escribiste párrafos. Solo te callaste. Solo desapareciste un poco. Solo hiciste silencio. Pero lo hiciste a propósito. Lo hiciste con intención. Y eso es lo que los débiles no entienden. Que en el juego psicológico el que genera ansiedad gana. El que calla mientras el otro se retuerce es el que tiene el mando. El que responde de inmediato, con ansiedad, con miedo a perder la conexión, ese ya perdió hace rato. Y si tú sigues cayendo en eso, entonces te mereces cada abandono, cada indiferencia, cada desprecio que te han hecho, porque se nota que no sabes jugar. Te lo digo de frente. El silencio es tu arma más letal si sabes cómo dosificarlo. No se trata de ignorar por ignorar, ni de desaparecer sin sentido. Se trata de saber cuándo y cuánto. Se trata de entender que un simple minuto de silencio en el momento justo puede tener más impacto que 1000 discursos. Se trata de crear un vacío donde el otro se sienta solo aunque tú estés presente. Eso es control emocional. Eso es manipulación elegante. Eso es presencia sin presencia. Y quiero que lo uses, no solo lo escuches, úsalo. La próxima vez que alguien te escriba algo manipulador, algo pasivo-agresivo, algo hiriente, no respondas. Mira el mensaje, respira y guarda silencio, pero no con resentimiento, con cálculo, con calma, porque ese silencio va a trabajar por ti. Va a crecer en su mente como una plaga. Y cuando quiera que reacciones, tú ya habrás ganado. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido cómo te quema por dentro cuando alguien te ignora y tú no sabes qué hacer? Coméntalo.
Exprésalo si quieres, pero sobre todo comparte este video con alguien que necesite aprender a callar con inteligencia y no con cobardía, porque aquí o aprendes a dominar con silencio, o te vas a quedar toda tu vida rogando respuestas como un niño asustado. Y ahora que ya sabes cómo el silencio prolongado puede generar ansiedad, prepárate, porque lo que viene a continuación es peor. Te voy a enseñar a mirar y observar antes de hablar, para que el otro se desnude solo, mientras tú ni siquiera parpadeas. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Observa antes de atacar. El que habla primero se desnuda. ¿Tienes esa necesidad infantil de ser el primero en hablar? ¿Crees que decir lo que piensas sin filtro te hace auténtico? ¿Te llenas la boca con tu supuesta honestidad emocional, como si eso fuera una virtud y no una trampa? ¡Qué patético! Si tú hablas primero, ya perdiste. Porque el primero que se expone, el primero que revela sus cartas, el primero que deja ver su urgencia emocional, es el primero en ser manipulado. Y si no lo sabías, te lo digo yo. Abrir la boca antes de tiempo es lo que hacen los torpes, los débiles, los que necesitan atención para sentirse reales. El poder no se demuestra hablando, se demuestra sabiendo cuándo hablar. Y tú, que todo lo comentas, todo lo opinas, todo lo expresas, eres un libro abierto que cualquiera puede leer y subrayar a su antojo. El manipulador no se apresura. Observa, estudia, calla y deja que el otro se emocione, se confiese, se exhiba. Porque cuanto más hable el otro, más te da. Te da miedos, intenciones, vacíos. Te da armas, te da rutas. Y tú, si eres inteligente, simplemente callas, miras y preparas el golpe exacto. Pero claro, eso requiere tener control interno, y tú ni eso tienes. Eres de los que confunde sinceridad con debilidad exhibida, de los que se apuran a decir lo que siente para que no haya malentendidos. ¿Y qué consigues? Ser leído como un mapa abierto y manipulado como un títere sin conciencia. Escucha esto con rabia si quieres. El que habla primero se desnuda, y el que se desnuda se entrega. En el juego del poder, tú no hablas para conectar, hablas para programar, hablas para inducir. Pero antes de eso, observas, analizas, filtras, estudias cada gesto del otro, su voz, sus tiempos, sus inconsistencias, porque ahí está la verdadera información. No en lo que te dicen, sino en lo que se les escapa cuando creen que no estás prestando atención. ¿Y tú? Tú estás tan ocupado intentando caer bien que se te pasa la verdad frente a los ojos. Por eso te usan. Por eso te mienten. Por eso siempre terminas diciendo, es que yo fui sincero y me fallaron. Claro que te fallaron. Te ofreciste en bandeja sin que nadie te lo pidiera. Mira, si quieres dejar de ser una marioneta emocional, empieza por callarte más. Por dejar que el otro revele sus intenciones primero. Que sea él quien tenga que llenar los silencios. Que sea él quien se sienta incómodo con tu mirada. No le des el gusto de saber qué piensas. No le facilites el acceso a tus códigos internos. Porque cuanto menos sepan de ti, más poder tienes. El misterio no es una pose, es una herramienta. Y si no sabes cómo usarla, entonces te van a desarmar cada vez que abras la boca. Y no te estoy diciendo que te vuelvas un fantasma. Te estoy diciendo que te vuelvas un estratega, que observes como un cazador, en silencio, con paciencia, con cálculo. Cada palabra que dices debe ser una bala. Y para disparar bien, primero apuntas. Y para apuntar necesitas observar. ¿Lo entiendes o vas a seguir regalando tu mente a cualquiera con un poco de carisma? El que habla primero se desnuda. El que observa primero domina. Y ahora que ya entendiste eso, prepárate. En el siguiente secreto te voy a enseñar cómo manipular conversaciones completas sin decir una palabra, solo con presencia, solo con control,
solo con silencio. Domina conversaciones sin decir una palabra. ¿Tú crees que manipular es hablar bonito? ¿Crees que controlar una conversación es soltar discursos, frases bien pensadas, argumentos brillantes? Qué básico, qué ingenuo, qué débil. Hablas porque te da miedo el silencio, porque crees que si no te haces presente te van a olvidar, porque necesitas sentirte incluido, aprobado, validado, y ahí es donde pierdes. Porque mientras tú llenas el aire de palabras que a nadie le importan, el verdadero jugador está sentado mirándote, esperando el momento justo para apretarte con un solo gesto. ¿Quieres saber cómo se controla una conversación sin hablar? Te lo digo de una vez, con lenguaje invisible, con presencia, con energía, con intencionalidad. El manipulador real entra a una sala y no necesita decir su nombre. Su sola manera de moverse, de mirar, de escuchar, de callar, ya impone una jerarquía. Y tú, que entras hablando de más, saludando de forma exagerada, opinando en cada tema como si alguien te lo hubiera preguntado, pareces un niño necesitado de atención, no una figura de poder. Tú te desesperas por ser escuchado, cuando lo que deberías aprender es a ser escuchado incluso en tu silencio. La forma en que inclinas la cabeza, la forma en que miras cuando alguien más habla, el silencio que dejas antes de contestar, el gesto sutil de aburrimiento o desprecio ante comentarios absurdos. Todo eso comunica más que tu verborrea barata. Y si no sabes controlarlo, entonces eres transparente, inútil, manejable. Cada vez que alguien dice una tontería y tú te ríes para no quedar mal, pierdes respeto. Cada vez que llenas el silencio porque alguien tenía que decir algo, te pones en el centro. Pero no como figura de autoridad, sino como bufón social. Tienes que aprender algo ya. El poder en una conversación no está en hablar, sino en controlar lo que los demás sienten al hablar contigo. Y eso se logra escuchando de forma estratégica, mirando de forma calculada, interrumpiendo con silencios, dejando espacios incómodos que obligan al otro a justificarse, porque ahí está el juego. Cuando tú haces que el otro sienta la necesidad de explicar, de llenar el vacío, de recuperar tu atención, tú ya estás arriba. Tú ya estás manejando los hilos. Y todo sin decir nada. Y no vengas con la excusa de que así eres tú, de que te gusta hablar, de que eres espontáneo. No te estoy preguntando por tus gustos. Te estoy enseñando cómo ganar. Y si prefieres seguir siendo un personaje simpático en vez de convertirte en una figura inquebrantable, adelante. Pero no llores después cuando nadie te tome en serio, cuando te interrumpan, cuando te ignoren, cuando no te respeten. Te lo buscaste. Te lo ganaste con cada palabra innecesaria que soltaste solo para sentirte parte. ¿Has estado en una conversación donde alguien, sin hablar mucho, domina todo el ambiente? ¿Lo has sentido? Coméntalo, porque si sabes de lo que hablo, entonces ya viste con tus propios ojos lo que puede hacer el control emocional real. Compártelo con alguien que todavía no entiende esto, que cree que ser el más parlanchín es ser el más fuerte, que aprenda a cerrar la boca y a construir presencia con intención, no con ruido. Ahora escucha, el poder de no hablar no se trata de quedarse mudo. Se trata de usar el silencio como una soga que va apretando al otro mientras ni siquiera se da cuenta. Y si aprendiste a dominar una conversación sin hablar, en el siguiente secreto vas a aprender a castigar sin gritar, a romper mentalmente a alguien con la ausencia como cuchillo. Ahí es donde empieza la verdadera crueldad estratégica. Prepárate, porque si esto ya te dolió, lo que viene es peor. Usa el silencio como castigo emocional. ¿Te cuesta hacer sentir tu ausencia? ¿Eres de los que escribe "avísame cuando llegues", aunque te hayan faltado el respeto horas antes? ¿Sigues ahí, disponible, predecible, dócil, esperando una disculpa que nunca llega mientras te carcomes por dentro?
patético. Porque lo peor de todo no es que te usen, es que tú mismo te niegas a convertirte en castigo, porque te da miedo ser el malo, te da miedo ser frío, te da miedo que el otro te olvide. Y en ese miedo, en ese intento desesperado por mantener la conexión a cualquier precio, te conviertes en el esclavo emocional de quien ya dejó claro que puede pisarte sin consecuencias. Escucha bien, porque lo que viene te va a arder. El silencio es el castigo más elegante, más cruel y más efectivo que puedes aplicar sin levantar la voz ni mover un solo dedo. Pero tú, en lugar de aprender a usarlo, te la pasas regalando explicaciones. ¿Por qué lo haces? Porque no entiendes el poder de desaparecer con intención. Porque confundes tener corazón con permitir faltas de respeto. Porque te han domesticado con frases baratas como hay que hablar las cosas o no dejes de comunicarte. Y mientras tú hablas y hablas, el otro ya se está riendo de ti por dentro. Porque sabe que no tienes el valor de convertirte en ausencia. Porque sabe que tú nunca castigas, tú solo te lamentas. Quiero que entiendas algo. El castigo no siempre es una explosión. A veces es el silencio frío, la falta total de reacción, la indiferencia quirúrgica. Cuando alguien te hiere, te manipula o te desafía, tú no gritas, tú no lloras, tú no haces escenas, tú te vas. Pero no con rabia, con calma, con esa calma que corta, con esa calma que pesa, con esa calma que le dice al otro, acabas de cruzar una línea y lo vas a pagar solo con mi vacío. ¿Sabes qué provoca eso? Provoca una ansiedad brutal en el otro. Lo descoloca, lo confronta. Le deja el golpe sin respuesta, porque ya no hay texto que responder, ni mirada que decodificar, ni atención que ganar. Solo hay vacío, solo hay eco, solo hay la ausencia de ti. Y ese es el verdadero castigo, que el otro se enfrente a su propia culpa sin distracciones, que no pueda anestesiarla con tu atención, que no sepa si te fuiste para siempre, si vas a volver, si estás bien, si estás mal, porque ahí empieza el castigo psicológico. Mientras tú guardas silencio, su cabeza se llena de ruido. El que te despreciaba ahora quiere saber de ti. El que jugaba contigo ahora empieza a recordar cada detalle. El que se creía en control empieza a rogar por tu voz, tu presencia, tu atención. Y tú, desde la cima de tu frialdad, decides cuándo y si alguna vez la vas a dar. Pero tú, ¿qué haces? Sigues disponible, sigues contestando rápido, sigues dando segundas, terceras, quintas oportunidades, sigues escribiendo párrafos, sigues mostrándote emocionalmente abierto con quien ya dejó claro que no te respeta. Eres tan manipulable que da vergüenza. No sabes desaparecer. No sabes castigar. No sabes romper el vínculo cuando te ofenden. Solo sabes adaptarte. Solo sabes sobrevivir con las sobras de atención que te tiran. Y te lo digo sin suavidad porque nadie más va a decírtelo así. O aprendes a convertir tu silencio en un arma de castigo, o te van a seguir tratando como si fueras irrelevante, porque el que no castiga con ausencia se vuelve paisaje, ruido de fondo, presencia garantizada, y todo lo garantizado se desprecia. Comenta si alguna vez aplicaste un silencio que hizo que alguien volviera arrastrándose. Y si nunca lo has hecho, este es el momento. Comparte este video con alguien que está siendo pisoteado y todavía cree que hablar es la solución. Enséñale que a veces la única forma de que te respeten es desaparecer con precisión quirúrgica. Ahora prepárate, porque lo que viene después es aún más venenoso. Te voy a enseñar cómo usar el silencio no solo para castigar, sino para generar deseo, obsesión y hambre emocional en quien pensó que te tenía seguro. Aquí es donde el juego deja de ser justo y empieza a ser tuyo. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos.
listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real, desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad, una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Secreto 6. Calla para que te deseen más. ¿Sabes por qué nadie te extraña? Porque estás ahí todo el tiempo, como un mueble viejo. Porque eres constante, disponible, predecible. Porque el otro ya sabe que un mensaje tuyo llega antes que el pensamiento de ignorarte. Estás encima, pegado, siempre escribiendo, siempre hablando, siempre regalándote como si fueras algo que vale más por estar más. Qué ridículo, qué desesperante, qué fácil eres de reemplazar. Y lo peor de todo es que te enojas cuando no te valoran, pero tú mismo te has encargado de matar todo el misterio que genera deseo. La atracción no nace de lo que se da en exceso, nace de lo que escasea, y tú eres todo lo contrario a la escasez. Eres exceso de presencia, exceso de palabras, exceso de atención. Y como todo lo que abunda, ya no importas, porque para que alguien te desee, tiene que imaginarte, tiene que echarte de menos, tiene que sentir tu ausencia. Pero tú no te ausentas, tú te arrastras con presencia constante. Eres el mensaje rápido, el emoji innecesario, la respuesta inmediata. Eres el que solo quería saber si todo está bien. Y eso te convierte en nada. Quiero que entiendas esto aunque te duela. El silencio bien usado no solo castiga, también seduce. Porque cuando tú te retiras, aunque sea un poco, cuando te callas y te haces humo, el otro empieza a notar lo que perdió. Y si no lo perdió, lo empieza a imaginar. Porque el deseo humano no se activa con lo obvio, se activa con lo ausente, con lo misterioso, con lo que se siente pero no se posee. Y tú, al estar siempre ahí, destruyes cualquier posibilidad de que te deseen con intensidad. Has domesticado tu presencia. La has vuelto costumbre. Y todo lo que se vuelve costumbre muere en deseo. ¿Y sabes por qué haces eso? Porque te aterra el vacío. Porque no soportas que el otro pase horas sin pensarte. Porque necesitas sentirte importante mediante interacción constante. Como un mendigo emocional que golpea la puerta una y otra vez, aunque lo ignoren. Y ahí estás tú, pendiente de cada hora de conexión, revisando si vio tus estados, analizando silencios como si fueras detective, cuando en realidad eres el juguete roto que nadie pidió. Porque si fueras valioso, tu silencio pesaría, pero como nunca lo aplicas, nunca lo notan. Si quieres que te extrañen, empieza por desaparecer y no con drama, no con indirectas, no con publicaciones pasivo-agresivas. Desaparece con elegancia, con calma, con presencia ausente. Sé el silencio que se nota, la falta que incomoda, porque ahí es donde empieza el deseo real. Cuando el otro no sabe por qué te está pensando, cuando revisas su teléfono y no estás, cuando se pregunta qué estarás haciendo, con quién, por qué ya no contestas como antes. Esa duda es adicción, esa ausencia es semilla, esa distancia es poder, pero claro, tú no puedes hacerlo, porque te han entrenado para ser útil, servicial, emocionalmente abierto, y piensas que si no estás disponible el otro va a perder el interés. Mentira. El interés se pierde cuando ya te tienen asegurado. El interés se enciende cuando no saben si todavía pueden tenerte. Cuando se preguntan si todavía les perteneces. ¿Y tú? Tú entregaste todo el acceso desde el primer día. Ni siquiera supieron lo que era extrañarte, porque nunca se les permitió esa experiencia. Prepárate, porque si hasta ahora has aprendido a castigar y a seducir con tu silencio, en el siguiente secreto
Vamos a ir más profundo. Te voy a enseñar cómo usar tu ausencia para manipular emociones de culpa sin decir una sola palabra. Vas a aprender a hacer que el otro sienta que te falló, aunque tú seas el que está ejecutando la jugada. Este ya no es solo juego psicológico. Esto es control total. El silencio también manipula la culpa. ¿Te cuesta que el otro reconozca lo que te hizo? ¿Eres de los que suplica una disculpa, que mendiga una explicación, que se desvive por hablar las cosas? Entonces eres exactamente el tipo de persona que pierde siempre. ¿Por qué? Porque le das al otro el lujo de no sentir culpa. Porque lo liberas con tu verborrea emocional. Porque cuando te lastiman, en lugar de retirarte con frialdad, te quedas ahí como un adorno dañado pidiendo que te repinten. No tienes dignidad, no tienes estrategia y lo peor, tampoco tienes silencio. ¿Te cuesta que el otro se haga cargo? Normal. No has aprendido a desaparecer cuando más se te espera. No sabes quedarte callado cuando el otro debería estar hundiéndose en su conciencia. Cuando alguien falla, cuando alguien traiciona, cuando alguien miente, hay una ventana perfecta para que sientan el peso de su acto. Y esa ventana no se llena con discursos, se llena con vacío. Pero tú, tan emocional, tan desesperado por resolver, hablas de más, explicas de más, te justificas. Eres tan frágil que te adelantas a limpiar la culpa del otro antes de que la sienta. Y así te va, así te usan, así te apagan. Porque cada vez que alguien te hace daño y tú hablas, hablas y hablas, estás firmando tu papel como víctima tolerable, como débil funcional, como ser que puede recibir una herida y además hacerle más fácil el trabajo al agresor. Porque eso eres cuando no sabes castigar con silencio, un facilitador emocional de la basura ajena. Pero si supieras callarte, si supieras desaparecer justo cuando el otro necesita verte para tranquilizar su ego, si supieras cerrar todas las puertas sin aviso, borrar el contacto emocional sin decir adiós, dejar ese hueco brutal, entonces empezarías a ver cómo se activa el verdadero mecanismo de la culpa. Porque la culpa real nace cuando el otro no puede pedir perdón, cuando no tiene a quien explicarle, cuando no tiene acceso para limpiar lo que hizo. Ahí empieza el desgarro mental. Porque el silencio no solo castiga, el silencio enciende un infierno interno. ¿Lo heriste? ¡Qué mal! Se quedó en silencio. Maldito infierno. Porque ahora no sabes si te odia, si te ama, si se fue, si está planeando algo. Empiezas a imaginar. Te proyectas. Sufres. Y eso es lo que tú deberías estar provocando. Pero no lo haces. Porque todavía crees en la fantasía de la conversación curativa. Porque te vendieron la idea de que hablarlo todo es sano. Mentira. Hablarlo todo es mostrar tus límites, tus heridas, tu necesidad de resolución. Y eso es entregarle el mapa al otro. La culpa más profunda se despierta cuando el otro empieza a ver que te alejaste sin gritos, sin despedidas, sin reclamos. Se queda con la escena abierta, con la falta marcada y sin forma de resolverla. Y ahí es donde comienza a arder. Lo que no dijiste pesa más que todo lo que pudiste haber dicho. Porque el silencio le obliga a vivir con lo que hizo. Y como no puede enfrentarlo, empieza a justificarse, a culparse, a quebrarse. Ahora mírate, ¿cuántas veces alguien te falló y tú te quedaste para cerrar bien? ¿Cuántas veces perdonaste por hablar en lugar de desaparecer por completo? ¿Y qué ganaste? Más respeto, más poder. No, hombre, solo te vaciaste. Solo limpiaste la culpa del otro para que se sintiera menos basura. Tú hiciste su trabajo. Tú pagaste el precio emocional de su error. ¿Quieres cambiar eso? Empieza a callar. Empieza a cerrar sin aviso. Empieza a usar el silencio como agujero negro. Que te busque y no te encuentre. Que te escriba y no reciba respuesta. Que vea tus redes pero no tus palabras. Que se ahogue en su culpa mientras tú sigues en tu mundo como si ni existiera. Eso es dominio emocional.
Eso es castigo psicológico. Eso es presencia ausente que rompe. Dale like si alguna vez te callaste. Y el otro volvió. Comenta si alguna vez desapareciste. Y empezaron los mensajes con perdón por todo. Si nunca te pasó, es porque nunca lo hiciste bien. Comparte este video con alguien que vive suplicando disculpas que jamás llegarán. Que aprenda a provocar esa culpa con elegancia, no con súplicas. Y prepárate, porque el siguiente secreto es el más violento de todos. Te voy a enseñar a tener una presencia física que impone silencio incluso cuando sí estás hablando. Vamos a transformar tu cuerpo en un instrumento de dominio. Porque si tu presencia no pesa, tu palabra tampoco sirve. Y tú viniste aquí a aprender a pesar, no a pedir espacio. El poder absoluto habla poco, actúa exacto. ¿Todavía crees que el respeto se gana siendo buena persona? ¿Sigues intentando que te tomen en serio a base de explicaciones, justificaciones y frases amables? Entonces, siéntate y escucha con la humildad que nunca te enseñaron, porque te voy a destrozar con verdad cruda. La gente no te respeta porque hablas mucho, porque dudas demasiado, porque muestras tus emociones como si fueran trofeos, porque piensas que tu palabra tiene valor por el simple hecho de ser tuya. No lo tiene. Tu palabra solo vale cuando tu silencio pesa. Tu presencia solo impone cuando tu ausencia se nota. Y tú no pesas. No haces ruido ni con tu voz, ni sin ella. Eres aire tibio. Eres volumen sin contenido. Porque cada vez que abres la boca para dar tu opinión, sin que nadie la haya pedido, estás diciendo, mírenme, existo. Por favor, validen lo que pienso. Y eso no impone. Eso genera lástima. El poder absoluto no hace anuncios. No busca aplausos. No repite 1000 veces lo que va a hacer. Actúa. Calla. Observa. Y ejecuta sin piedad, sin explicaciones, sin avisos. Y si tú aún necesitas permiso para hacer lo que sabes que debes hacer, entonces ni siquiera has nacido en este juego. Sigues en pañales emocionales. Sigues creyendo que actuar sin avisar es malo, que ser frío es ser distante, que controlar tus impulsos es reprimirse. Y ahí te tienen, siendo víctima de tu verborrea inútil y de tu urgencia por conectar con cualquiera que te dé 2 segundos de atención. Quiero que entiendas esto a fuego. El poder no se grita, se proyecta. El respeto no se pide, se impone. La autoridad no se discute, se siente. Y tú, cada vez que hablas de más, cada vez que explicas lo obvio, cada vez que llenas el silencio por miedo a lo incómodo, lo que estás haciendo es decirle al mundo que eres controlable, porque el verdadero dominio se refleja en la capacidad de esperar, de callar, de hacer que el otro hable primero, se desespere primero, se traicione primero. ¿Tienes alguna idea de lo que genera una persona que apenas habla, pero cuando lo hace, dice lo justo, lo preciso, lo que desarma? Esa persona no necesita tener músculo, ni ropa cara, ni una voz profunda. Esa persona tiene el aura de quien no necesita nada, porque todo lo decide. Y mientras tú estás intentando caer bien, esa persona decide si entras o te vas, si te da su tiempo o te ignora, si responde o te deja colgado en el vacío. Y tú, que te desvives por parecer correcto, sigues sin entenderlo, porque no sabes diferenciar presencia de ruido. Piensas que hablar mucho es participar. Piensas que ser comunicativo es una virtud, pero no lo es si cada palabra tuya diluye tu valor. Lo que dices solo tiene impacto cuando proviene de una boca que sabe callar. Y tú hablas porque tienes miedo, porque crees que si te callas, desapareces, porque tu identidad se sostiene en la validación de otros. Por eso te pisan, por eso te ignoran, por eso te explicas, porque te han domesticado como a un niño. Te enseñaron a ser claro, amable, correcto, pero no te enseñaron a ser brutalmente selectivo con lo que dices, a usar tus palabras como armas, no como consuelo, a que cada frase tuya tenga filo, no piedad. El poder absoluto está en eso,
en hablar cuando todos callan y en callar cuando todos pierden el control. El poder absoluto es hielo y tú aún eres agua tibia que se evapora en cualquier conversación. Y esto no es un estilo de vida, esto es supervivencia. Porque si tú no dominas este principio, alguien más lo va a usar contra ti. ¿Cuántas veces te han desarmado con una sola mirada? ¿Cuántas veces te sentiste débil frente a alguien que apenas habló, pero te dejó temblando? ¿Cuántas veces viste a alguien entrar en una sala y todos se callaron solo porque esa persona estaba ahí? Eso no se logra con carisma, se logra con poder. Y el poder nace en el dominio absoluto del silencio y la acción exacta. Así que a partir de ahora, quiero que empieces a hablar solo cuando tenga un propósito táctico, que dejes de llenar espacios por inseguridad, que empieces a observar todo antes de responder, que tus frases tengan pausas, que tu tono tenga dirección, que tus ojos digan más que tu boca. Quiero que aprendas a ser el que pesa, no el que entretiene, el que se siente, no el que ruega, el que decide, no el que pide permiso. Comenta si alguna vez viste cómo alguien dominó todo sin hablar. Comenta si te ha pasado que por hablar de más arruinaste todo. Y si conoces a alguien que necesita entender esto, comparte el video. Porque hay gente que va a pasar su vida entera sin comprender este principio y van a seguir siendo ruido de fondo, sombra de sí mismos, fondo gris de la historia de alguien más. Pero tú estás aquí para otra cosa. Estás aquí para aprender a ser arma, a ser sombra densa, a ser silencio que aplasta. Conclusión. El silencio no es cobardía, es inteligencia en reposo. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya no tolera seguir siendo débil. Y sí, durante todo este video te hablé fuerte, te regañé, te insulté sin usar insultos. Te puse frente al espejo y te obligué a ver lo que nadie más se atreve a señalar, que has sido reactivo, torpe, emocionalmente transparente, y que tu necesidad de hablar ha sido la herramienta con la que otros te han manipulado durante años. Porque sí, tú pensabas que hablar era comunicar, pero en realidad era confesar tus debilidades en voz alta. Y te lo repetí una y otra vez, desde distintos ángulos como un martillo que golpea hasta romper la piedra. El que domina, calla. El que observa, manda. El que desaparece en el momento justo, duele más que cualquier grito. Te enseñé que el silencio no es pasividad, es estrategia pura, es agresión refinada, es manipulación psicológica de alto nivel. Te enseñé que si sabes cuándo hablar, y sobre todo cuándo callar, puedes convertir una simple conversación en un campo de guerra donde tú eres el único con armadura. Pero ahora quiero que entiendas algo aún más profundo. Esto no se trata de convertirte en una máquina fría sin emociones. No se trata de andar por la vida ignorando a todo el mundo ni de castigar a cualquiera que no haga lo que tú quieres. Esto no va de ser malo por deporte, ni de imponer miedo para sentirte grande. Eso sería infantil. El verdadero poder no necesita ruido, ni venganza barata, ni dramatismo constante. El verdadero poder es saber exactamente cuándo usar el silencio como espada y cuándo usarlo como escudo. ¿Qué batallas pelear? Y cuáles simplemente mirar desde la cima sin ensuciarte. Porque el silencio también es inteligencia emocional. Es la capacidad de esperar sin desesperarte. Es la madurez de no contestar para ganar el ego, sino observar para ganar la partida. Es entender que en este juego no todo se responde, no todo se aclara, no todo se discute. Hay momentos en los que callar no es rendirse, es demostrar que tienes tanto control sobre ti mismo que ni siquiera necesitas demostrar nada. El silencio es la prueba suprema de autocontrol, y el autocontrol es la antesala del poder real. Pero ese poder tiene una condición: saber a quién aplicarlo. Porque tú puedes tener toda esta sabiduría, toda esta estrategia, todo este dominio,
y desperdiciarlo con quien no vale ni el tiempo que te toma mirar su rostro. No todo el mundo merece tu energía. No todo el mundo merece tu frialdad calculada. No todo el mundo vale la ejecución. A veces el mayor acto de poder es ignorar, pero no por ego, sino por selección. Porque manipular al que no suma es perder tiempo. Porque castigar a quien no siente es derrochar tu energía. Porque mostrar tus armas a cualquiera es exhibirte innecesariamente. Así que esto es lo que te queda. No vuelvas a regalar tu palabra. No vuelvas a suplicar con tu presencia. No vuelvas a hablar solo para no parecer ausente. Empieza a pesar. Empieza a callar. Empieza a escuchar los vacíos que los demás no soportan. Porque en esos vacíos es donde tú vas a construir tu autoridad, tu misterio, tu magnetismo. El que domina el silencio, domina la ansiedad de los demás. El que no necesita hablar siempre será el más escuchado. Y si alguien te pregunta qué aprendiste de todo esto, respóndele con una frase simple. Aprendí a callar con intención y a hablar solo para dominar. Ahora compártelo con quien sabes que lo necesita. Con ese amigo que habla por ansiedad, con ese familiar que suplica amor en vez de imponer respeto, con esa persona que siempre está disponible y jamás es extrañada. Dáselo, no por bondad, sino porque tú ya entendiste que parte del poder es decidir a quién se le permite despertar. Aquí no viniste a entretenerte, viniste a armarte. Y ahora que estás armado, silencia al mundo